Un feliz sábado, hermanos. ¿Cuántos estamos contentos de poder venir a la casa del Señor a escuchar su palabra? Dios les bendiga. Vamos a gozarnos en la palabra de Dios en esta mañana, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios y quisiera orar de vuelta, porque quiero pedir que el Espíritu Santo es el que nos guíe, ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para poder escuchar lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Vamos a orar. Querido Padre, una vez más pedimos la presencia de tu Espíritu, Señor, que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, y que tu palabra pueda estar, Señor, centrándose en el corazón, nuestro pensamiento, en lo más profundo. Padre, porque necesitamos de que tu palabra haga esa obra en nuestro corazón, nuestra mente, Padre, para poder estar firmes y preparados cuando tú vengas. Padre, gracias pues porque te pedimos todos esos favores en nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto que leyó el hermano lo encontramos en Tesalonicenses. Vamos a ver Tesalonicenses. Traigo varios textos, pero vamos a ver estos primeros dos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Pero antes de leer el 3 y el 4, quisiera leerles el 1, el 2 y el 3 y el 4, para que se entienda. Dice así: acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, nuestra forma de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, supuestamente nuestra, de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y exaltará contra todo lo que se llama Dios y que se adora, hasta se hace sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, nos estamos dando cuenta de que nosotros como seres humanos, ¿sabía usted de que si alguien se presenta en esta ciudad y vamos a decir así que usted está enfermo y van a decir, no, pues hay una iglesia aquí de que hace milagros? ¿Y por qué va a ir usted en esa iglesia? Porque hace milagros, porque usted está necesitado, ¿que no? Quiere sanarse de su enfermedad, de su dolor, y va a ir a correr para allá. Ok, lo que queremos dar a entender, hermanos, de que Dios nos está diciendo en su palabra es de que nosotros como seres humanos muchas veces nos movemos fácilmente por lo que vemos, por lo que escuchamos, y muchas de las veces nosotros somos movidos por la emoción, y muchas de las veces moviéndose por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que sentimos y por la emoción. ¿Entiende? Esas son las cosas que muchas de las veces el enemigo usa para engañar al ser humano. ¿Sí? Y la palabra, por eso la palabra de Dios y el apóstol Pablo decía de que estas cosas se iban a mirar mucho más antes de la venida de Cristo. Y entonces enseña: nadie os engañe en ninguna manera. El apóstol Pablo no quería que nadie fuese engañado. Nadie los engañe.
En otras palabras dice el apóstol Pablo, yo quiero que estés firme. Sí, yo quiero que estés firme en la palabra de Dios para no ser engañado. Dice, y se manifiesta la apostasía. Vendrá la apostasía. Y yo hago la pregunta, ¿en qué tiempo vino la apostasía? ¿En qué tiempo entró la apostasía en la iglesia? Hermanos, tenemos que hacer un poquito de historia y vamos a ir en el cuarto siglo. ¿Qué pasó en el cuarto siglo? ¿Quieren saber un poquito de historia? Acerca del cuarto siglo, ¿qué pasó en el cuarto siglo? La iglesia católica fue fundada. Hermanos, fue cuando el cristianismo se unió con el paganismo bajo el imperio Constantino en el año 322 o 323, por ahí sí. Hay una historia, y esa historia lo podemos encontrar. Hay un libro que se llama La Ley Dominical. Ese libro ya no se ha mirado, pero ese libro habla en cuanto surge de la segunda bestia del mar, ¿sí? Y habla acercamente de esa profecía. Habla acerca de la historia de lo que pasó en el cuarto siglo. Hermanos, lo que queremos dar a entender es de que el Señor Jesucristo va a venir. ¿Ok? El Señor Jesucristo va a venir. Pero dentro de la iglesia, el Señor reveló eso al apóstol Pablo a través de la inspiración del Espíritu Santo, de que todo esto iba a suceder. Y me doy cuenta, hermano, de que cómo es que a través cuando se divide el imperio romano, ustedes saben que ese imperio se dividió en 10 reinos, ¿sí? Entonces, cuando se divide el imperio romano en 10 reinos, bajo ese imperio que se divide en los 10 reinos, surge la iglesia católica. El cuerno pequeño, pero ahí surge el líder de la iglesia católica y surge la iglesia católica bajo los escombros del imperio romano. Ok, lo que estamos diciendo es eso, hermano, de que nosotros muchas veces somos movidos por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que sentimos, por las emociones, todo eso. Y todo eso, hermano, nosotros podemos ser engañados fácilmente. Si nos guiamos por lo que sentimos, podemos ser engañados. Si nos guiamos por lo que vemos, también. ¿Sí? Pero hay algo que nos deja en claro y es la palabra de Dios. Y una de las cosas, hermano, de que por eso Satanás odia tanto la Biblia, de que en el cuarto siglo, ¿verdad?, persiguieron la Biblia. Acuérdense, persiguieron la Biblia. Conflicto de los siglos, capítulo 2 y 3. Recogieron la Biblia, las quemaron. ¿Por qué razón las quemaron? La razón es esto, hermanos. Vamos a ver Hebreos 4:12. ¿Qué es lo que dice Hebreos 4:12? Quisiera ver ese texto de Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hebreos 4:12 así, porque la palabra de Dios es viva. ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios tiene vida? Tiene poder. La palabra de Dios, hermano, tiene poder de convencernos que nosotros somos pecadores y que nos presenta, la palabra de Dios tiene ese poder de convencernos que somos pecadores y nos presenta a Cristo como el único Salvador, como el único que puede perdonar nuestros pecados. Pero
Dice, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu. Las escrituras, la palabra de Dios tiene ese poder de discernir en lo más profundo de tus pensamientos y en tu corazón, qué es lo que hay adentro. Así es, hermano. Dice que las coyunturas y los tuétanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por esa razón, hermanos, de que al quitar la Biblia en la mano de los cristianos, dijo el enemigo sabe, hermano, de que si nosotros no tuviéramos este libro, que es la Biblia, hermano, fuésemos engañados fácilmente. Porque ¿cómo va usted a saber qué es pecado si solamente la palabra de Dios determina qué es pecado? ¿Sí? Por eso es de que el enemigo de Dios quitó la Biblia para que así más fácil la gente fuese engañada. Y parece que consiguió lo que él quería, tener controlado el cristianismo. Hermanos, yo mientras había terminado de predicar un video en las redes sociales y quisiera, vamos a ver lo que dice el libro de Mateo capítulo 15. Ahorita le voy a decir por qué razón, hermano. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Vayamos para allá, los que tienen su Biblia. Vamos a buscar Mateo capítulo 15. Vamos a ver lo que dice aquí. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos antes de comer? Y él respondió: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre debe ser muerto. Pero vosotros decís: el que diga a su padre y a su madre todo aquello con que pueda ayudarte es ofrenda mía dedicada a Dios. ¿No deberá socorrer a su padre o a su madre? Así habéis invalidando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócrita, bien profetizó Isaías de vosotros, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrina y mandamiento de hombre. Hermanos, mientras yo, hace como, más o menos eso pasó como un mes atrás, o un mes y medio o 2 meses tal vez, terminé de predicar en las redes sociales, estaba citando estos textos, queridos hermanos, y tuve un sueño. Y mi sueño fue muy vívida, y yo estaba como decir pensativo en ese sueño. Y me acordé, hermano, de que antes de ir a dormir yo estaba predicando en la noche de ese capítulo. Y el Señor me mostró, hermanos, de que traía en mis manos como es como decir, ¿han mirado alguna ocasión ustedes a las personas que tiran con cuchillos? Que lanzan cuchillos en la pared con las tablas. ¿Alguna vez se los han mirado ustedes? Hermano, yo traía eso en mi mano. Y una pared tan alto. Yo miré una pared tan alto, y que cuando yo agarré mi cuchillo y que la tiro así, con todas las ganas que tenía, le tiré a la pared. ¿Y sabes qué pasó, hermano? Esa pared que era tan enorme, tan alto, cayó para abajo. Y estaba yo pensando, ¿qué querrá decir el sueño? Hermanos, lo que quiere decir, lo que entendí es esto. Hermanos,
como se han metido tantas tradiciones, y digo eso, porque acuérdense de que las tradiciones, cuando se unió el cristianismo con el paganismo, sabían ustedes que Roma introdujo el domingo. Y aunque automáticamente no habla mucho en la Biblia, pero que dice que es el primer día de la semana, no es un día de adoración dedicado a Dios. Pero los cristianos, el día de hoy, ustedes se dan cuenta de que sigue siendo una tradición. Y he encontrado muchos hermanos que son de otras iglesias, y en las redes sociales me mandan, como si me mandan que me una al grupo, y yo les hago preguntas, les mando preguntas, y uno de ellos me mandó los 10 mandamientos. Me mandaron los 10 mandamientos. Ellos conocen, hermanos, pero hay algo que quiero decirle, de que la tradición se ha arraigado tanto en la mente y el corazón de ellos, de que están dispuestos de contradecir lo que dice la palabra de Dios con tal de obedecer lo que dice la tradición. ¿Por qué, hermano? Porque después el hombre me dijo, aquí están, digo, los 10 mandamientos, pero después dice, no, dice que nosotros el domingo, nosotros nos reunimos el domingo. Eso era para los judíos. Sí, así contradicen, hermano. Pero lo que yo me estoy dando cuenta, hermanos, de que la tradición tiene un poder, y le digo, vamos a decir así, es una mala semilla que Satanás plantó entre el trigo. Y por eso dice Jesús la parábola del trigo y la cizaña. Hermanos, esa semilla germinó y va a dar frutos. Por eso muchas personas que aún conociendo la palabra de Dios van a seguir obedeciendo la tradición, porque está muy arraigado en la mente y el corazón de ellos. Aunque la Biblia no mencione mucho del domingo, que es un día como cualquier otro día, pero en cambio el sábado es un día especialmente dedicado a Dios. Sagrado. Es un día dedicado especialmente a Dios, para darle la honra y la gloria que Él merece, porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Entonces, lo que está diciendo, hermano, yo me sorprendí lo que yo lo sentía, hermano, y me di cuenta, hermano, porque muchos últimamente han habido muchas personas que ven mis videos, y muchas veces, como digo, muchas veces no les gusta, hay personas que no les gusta que les diga la verdad porque se sienten ofendidos. Pero la realidad, hermanos, la tradición tiene un poder en la vida de todas las personas, aún cristianos y no cristianos. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces, mire, nosotros venimos de la iglesia tradicional. Estábamos acostumbrados a servir a Dios allá, aunque sea un día equivocado. ¿Por qué? Porque nunca leemos la Biblia. Pero usted, cuando comenzó a tomar estudios bíblicos, se dio cuenta que el sábado es el día verdadero para adorar a Dios. ¿Y qué dijo? Tengo que dejar mi iglesia, ahora me tengo que reunir con aquellos que van a la iglesia el domingo, que es el día sábado. Y usted hace esa decisión. Llega el momento que dice, tengo que dejar de trabajar el sábado. Tienes que dejar de trabajar el sábado para poder venir a la iglesia. Pero esa decisión, ¿de dónde salió, hermanos? De usted, porque escuchó la voz de Dios hablando en su corazón. ¿Sí? Ahora usted se siente más feliz sirviendo al Señor, estando adorando a Dios en el día sábado. Es por eso le digo, hermanos, de que mientras nosotros no leamos la Biblia, no la estudiamos, las tradiciones van a querer controlarnos, aún siendo cristianos.
Y yo me doy cuenta, hermano, de que muchas veces cuando uno viene a Cristo, dice Cristo, nueva, he aquí las cosas viejas pasaron. ¿Sí? Todo es hecho nuevo en Cristo. Pero muchas veces venimos todavía arrastrando, como decir, arrastrando aquellas fiestas, aquellas tradiciones que aunque parezca simplemente que no son nada malo, los traemos consigo. ¿Sí? Los traemos con nosotros, hermano. Entonces, imagínate, ¿por qué tengo que decir esto? Últimamente, hermanos, en la iglesia adventista se están metiendo muchas apostasías. Y una de esas es, como decir, están tratando de introducir dentro de la iglesia acerca, les voy a decir, el don de lenguas. Ese don de lenguas, las escrituras nos hablan el don de lenguas. Que el don de lenguas se tiene que interpretar. La persona tiene, como yo tengo un don de lengua. Si yo le hablo, usted no me va a entender, pero yo le puedo interpretar qué es lo que le estoy diciendo, porque sé que es lenguaje, es un lenguaje. Es un lenguaje con el cual yo nací, yo crecí. Entonces, si yo lo interpreto, usted me va a entender. Pero la palabra de Dios, hay muchas personas que enseñan en otras iglesias que dicen tener el don de lengua, mas sin embargo, si tú le preguntas, en una ocasión me tocó preguntar a uno de ellos, le pregunté y le dije, hermano, ¿usted sabe qué es lo que está diciendo? Me dijo, no. ¿Y sabe qué es lo que se me vino en la mente? Entonces, mejor usted cállese, porque no sabe decir lo que está queriendo decir. Lo que dice las escrituras. El don de lenguas solamente Dios lo da para que las personas proclamen el mensaje en un lenguaje de otras personas. Para edificación de la iglesia. Sí, para edificación de la iglesia, pero es para que se predique la palabra de Dios, porque para eso el Señor lo da. ¿Sí? Entonces, hermanos, estamos mirando eso, que dentro de la iglesia adventista se están metiendo puntos de doctrinas dentro de la iglesia adventista. Ahorita se están metiendo en la iglesia adventista. A la iglesia adventista, hay iglesias adventistas de que cuando si están dando un especial, por muy bonito que puedan cantar, sea hermanos, hermanas, lo que hagan dentro de la iglesia, usted comienza a escuchar los aplausos. ¿Quién enseñó que los aplausos son para darle la honra y la gloria a Dios? Los aplausos, yo sé de que se le da a un aplauso, como por ejemplo, yo me acuerdo cuando en la escuela tenían bailables y los niños participaban, pues toda la gente pues se les gustaba pues de que los niños tuvieran asiento lo que estaban haciendo, y les daban un aplauso al maestro también, a la persona, pero no es para Dios. Y todas estas cosas se están metiendo dentro de la iglesia adventista. Ahorita el famoso Pathfinder, hermanos, yo no sé, hermano, qué están haciendo los líderes. Usted sabe de que la iglesia adventista es mundialmente, en cualquier lugar. Y sí, constantemente suben videos donde los Pathfinders andan aquí bailando en el púlpito. ¿Qué es eso? Si supuestamente que los que son líderes del Pathfinder, ellos deberían, como si enseñar a los hijos acerca de Dios, acerca de tener respeto. Pero ¿qué es eso? Ahorita yo lo que me estoy dando cuenta, hermanos, de que se me está metiendo la apostasía dentro de la iglesia adventista. Y para los que ya no estudian el espíritu de profecía, para ellos es normal. ¿Ok? Es normal cuando nosotros estamos lejos de Dios, lejos de la palabra de Dios, porque no nos podemos dar cuenta. Entre más lejos estemos de Dios, más lejos de las escrituras, más fácil será participar de todo aquello que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Y hermano, hay una cosa, porque en las iglesias, siempre he dicho eso, yo no estoy de acuerdo con eso
de que la iglesia adventista tenga pastoras. No se me hace correcto. No es correcto, hermano. Y es porque la palabra de Dios, cuando Dios eligió a 12, como decir, 12 líderes del pueblo de Israel, escogió a hombres. ¿Por qué Jesús, cuando escogió a 12 discípulos, escogió a 12 hombres? Si hubiera dicho voy a escoger a 12 mujeres, hubiera escogido mujeres. Entonces, en esas dos ocasiones, hermanos, los sacerdotes tenían que ser hombres, varones. Y nosotros, hermanos, tenemos que respetar lo que dice la palabra de Dios. Por eso le digo sinceramente. ¿Y Sí, qué hermano. otros versículos tiene usted para apoyar eso? ¿Perdón? ¿Qué otros versículos tiene usted para apoyar eso? Mira, tengo varios textos. Aquí tenemos Gálatas 1:14. Vamos a ver Gálatas 1:14. Hermano, una de las cosas que yo estoy dando a entender es esto. Hay cosas que no están, como decir, vamos a decir, esas son las cosas que no están en la palabra de Dios. Esas son tradiciones. No es otra cosa, hermano. Son tradiciones. Colosenses 1:14. ¿Gálatas 1 qué? Oh, perdón, Gálatas 1:14, perdón. Sí, quiero Gálatas y tenemos Colosenses también. Stop. Gálatas 1:14. ¿Qué dice así, hermanos? Fíjense lo que dice, y esos son testimonios del apóstol Pablo, hermano. Fíjense, vamos a leer desde el 11. Dice: os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es de hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¿Por qué el apóstol Pablo está dando a entender aquí? Porque Jesucristo era el que estaba llamando, el que había llamado al apóstol Pablo directamente, hermanos. El Señor le hizo ese llamado. Ya habéis oído acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos compatriotas de mi nación, y eran muchos, y dice, y era mucho más celoso que todos por las tradiciones de mis padres. Así es, hermano. ¿Qué es lo que está dando el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo también, él practicaba las tradiciones, pero cuando conoció a Cristo, lo tuvo que dejar todo, hermano. ¿Por qué? Porque esas cosas no nos ayudan, hermano. Si tú te das cuenta, las tradiciones automáticamente nos alejan de Dios. Ahora, ¿cómo la ve usted? Hay tradiciones buenas, hermano. Hay tradición. Jesús tenía la tradición de ir todos los sábados a Ajá. la sinagoga. Eso es una tradición, es buena. Pero hay tradiciones, estoy de acuerdo, que no son buenas. Sí, hay tradiciones, hermano, de que la realidad, que tenemos que alejarnos de eso. Y todos como mexicanos, todos los que son hispanos, antes de conocer la palabra de Dios, muchos tal vez de ustedes iban a los bailes. ¿Cuánto les tocó ir al baile? Levanten la mano. Usted, hermano. Bueno. Y en veces no recuerdan veces. Si recuerdan un poquito de eso, ¿ustedes cómo se sentirían si hoy en día fuera, ya siendo cristiano, fuera a hacerle un baile? Al pasito ahí. Ahí conquisté a mi esposo. Ok, hermano. Ok. Mire, hermano. Lo que nosotros estamos diciendo, hermano, de que el Espíritu de Dios, no yo, hermano, el Espíritu de Dios, cuando usted se siente incómodo haciendo algo lo que el Señor no le gusta que usted está participando, el Espíritu de Dios lo va a incomodar automáticamente, hermanos, y usted lo tiene que dejar, porque no nos está ayudando a acercarse más al Señor, sino que al contrario lo está alejando. Ahora vamos a ver otro, es Colosenses 2:8.
Colosenses 2:8. Vamos a ver. Mirad que nadie os engañe por medio de la filosofía y vana sutileza según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Hermano, Dios nos da muchos consejos. Porque la realidad, hermano, imagínense, ¿quién nos va a salvar? ¿El Señor? ¿Cristo? Si Él nos va a salvar, hermano, ¿a quién tenemos que ser fiel? Cristo. A Cristo. Y es por eso, hermano, de que nosotros estamos, la única razón de que aquí está la verdad. Yo quería tocar, por eso yo quería tocar eso, pero en conjunto de los siglos, capítulo 3, habla de cómo entró el paganismo con el cristianismo y como consecuencia de eso metieron el domingo dentro del cristianismo. Y sabe, una de las cosas que cuando metieron el domingo en el cristianismo, metieron también la adoración a las imágenes, hermano. Ahí se metió todo eso. ¿Y qué pasó en el mundo entero? El mundo entero fue engañado. Casi el cristianismo casi desapareció. Una de las cosas parece que se está repitiendo la historia, hermano. Porque Dios llamó a la iglesia adventista a ser un pueblo diferente. Un pueblo así dice el Señor, celoso de buenas obras. Sí, pero últimamente como que los adventistas también como que se han apartado y están dejando entrar doctrinas tal vez y tradiciones que no deberíamos permitir, hermanos. Y yo no quiero juzgar a nadie, porque el Señor es el que va a juzgar, pero el Señor nos va a juzgar de acuerdo a la luz que nosotros tenemos. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado. Como dice la palabra del Señor, como dice ahí, tenemos que tener cuidado de que no sean las tradiciones, que no practiquemos la tradición de los hombres, sino lo que Dios nos dice para nuestro bien, para nuestra salvación. Y vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el canto: dejo el mundo y sigo a Cristo. Amén. Hermano, eso es lo que yo quería agregar en el término del tema. El mundo está entrando en la iglesia, hermano, de lleno. Sí, hermanos, es muy cierto, hermano. El mundo se está metiendo dentro de la iglesia, hermano, y nosotros, como decir, tenemos nuestras luchas. Si la iglesia, como decir, si la iglesia de entonces tuvo esa lucha en el cuarto siglo, ahora, hermanos, parece que la historia se está repitiendo. Y nosotros ahora tenemos que tener cuidado de eso. Firmes en la palabra de Dios. Sí, a ser firmes en la palabra de Dios. Y si tenemos que dejar algunas tradiciones de que realmente no nos ayudan para nuestro bien, pues hay que dejarlo, porque no nos ayuda, hermano. ¿Qué número es ese? Es 252.
Así es, queridos hermanos, que como dice este canto, dejemos el mundo y sigamos a Cristo, porque esa es la invitación que el Señor quiere para su iglesia. Vamos a orar con eso. Padre celestial que estás en los cielos, te damos infinitamente gracias, Padre, porque tú sabes, Señor, que estamos en un mundo, Señor, donde las tradiciones hay veces que nos jalan, Señor, hacia atrás. Pero queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes a unirnos más a ti, Padre, a acercarnos más a ti. Guárdanos, Señor, de todas las cosas del mundo, como dice tu palabra, Padre, porque las cosas del mundo y sus deseos pasarán, Padre, pero las que permanecerán para siempre son las cosas de arriba, como dice tu palabra. ¿A dónde esperamos a Cristo? Queremos pedirte, Padre, que bendigas tu iglesia, que sigas trayendo, Señor, a nuestros hermanos, a nuestras visitas, y pon personas nuevas a nuestro paso para que podamos testificar de ti. Bendice, Señor, esta iglesia, Señor, que puedas levantarse una iglesia grande aquí en Orange Cove, Señor. Padre, tú pon los medios. Padre, traiga a las personas, Padre, porque es tiempo que conozcan la verdad, Padre. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por Cristo Jesús, porque sin Él nada podemos hacer. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén, Padre. Amén.